Imagina despertar en un mundo donde nunca has visto tu propio rostro. No hay cristales, ni reflejos nítidos, ni una imagen fija que te devuelva la mirada. Durante milenios, la humanidad vivió atrapada en esta ceguera visual sobre sí misma. La única forma de atisbar quiénes éramos era recurrir a la naturaleza. Nos inclinábamos sobre estanques inmóviles o charcos tras la lluvia, buscando nuestra figura en el agua. Pero el reflejo era un espejismo traicionero, siempre fugaz y distorsionado. Esa superficie líquida nos devolvía una imagen incompleta. Un movimiento leve, una hoja cayendo o una simple brisa rompían el encanto, disolviendo nuestra identidad en ondas incontrolables. Éramos sombras fluctuantes, nunca algo concreto. Esta limitación física moldeó nuestra psicología. Sin una imagen estable, el yo se sentía difuso, casi inexistente fuera de la mirada de los demás. No podíamos observarnos, por lo tanto, no podíamos definirnos individualmente. La autoconciencia era, por entonces, un concepto extraño. Nos entendíamos como parte de un todo, miembros de una tribu o sujetos a los dioses, pero rara vez como individuos únicos. La falta de espejo nos mantenía en un vacío de introspección. Nuestra vida transcurría sin el juicio constante de nuestra propia imagen. No existía la vanidad moderna, ni la obsesión por el detalle, porque no había forma de capturarlo. Éramos seres de acción, no de contemplación. Sin embargo, el deseo de vernos estaba latente en el instinto humano. Buscábamos en el bronce pulido o en la obsidiana negra algún indicio de nuestra esencia. El vacío de la imagen estaba a punto de ser llenado para siempre. Durante siglos, mirarse al espejo era un acto borroso y distorsionado. El bronce y la plata pulida ofrecían solo una sombra de nosotros mismos, llena de imperfecciones. La verdadera identidad permanecía oculta tras una superficie opaca y oxidada. Pero en el siglo XV, una isla en la laguna de Venecia cambió las reglas del juego para siempre. Los maestros vidrieros de Murano lograron lo imposible, combinar vidrio transparente con una capa metálica de mercurio. Había nacido el espejo moderno. La claridad era tan sobrecogedora que muchos temieron que fueran objetos mágicos o diabólicos. Por primera vez, podíamos vernos tal cual éramos, sin filtros metálicos ni distorsiones. La realidad se volvía nítida, casi inquietante. El secreto de la fórmula era tan valioso que la República de Venecia prohibió a los artesanos salir de la isla. Si intentabas huir, las consecuencias eran definitivas, a veces fatales. El monopolio veneciano mantuvo al mundo entero en un deseo constante. Tener uno de estos espejos se convirtió en el símbolo de estatus definitivo en Europa. Los nobles competían por decorar sus salones con marcos dorados que presumían de este cristal puro. Era una forma de decir, yo puedo ver la verdad mejor que nadie. El espejo dejó de ser solo un objeto útil para convertirse en una herramienta de poder y narcisismo. La aristocracia comenzó a construir su identidad frente al cristal, practicando gestos y posturas. Nuestra relación con el yo cambió radicalmente. Lo que antes era un privilegio exclusivo de reyes, pronto empezó a filtrarse en la burguesía emergente. La democratización del reflejo apenas comenzaba, sembrando la semilla de lo que hoy llamamos vanidad. Ya no podíamos vivir sin esa mirada externa que nos confirmaba quiénes éramos. Hasta hace poco, el ser humano se veía como un eco borroso en el agua. Pero con el espejo de cristal, el reflejo se volvió nítido, fiel y aterradoramente preciso. Por primera vez, pudimos observar cada detalle de nuestra propia existencia sin distorsiones. Esta claridad técnica provocó un cambio sísmico en nuestra psique. Ya no solo mirábamos el mundo exterior, comenzamos a escrutar nuestra propia imagen como si fuera un mapa desconocido. Fue el nacimiento oficial del yo, como objeto de estudio. Al vernos con tal detalle, la vanidad dejó de ser un pecado abstracto para convertirse en una obsesión cotidiana.
El espejo nos sedujo con una promesa peligrosa, la de que nuestra identidad residía exclusivamente en nuestra apariencia física. Sin embargo, esta introspección no se limitó a la superficie. Al estudiar nuestros propios ojos en el cristal, empezamos a preguntarnos qué había realmente detrás de ellos. La psicología moderna comenzó a gestarse en ese instante de silencio frente al espejo. El narcisismo moderno no es solo amor propio, es la incapacidad de separarse de esa imagen proyectada. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida, juzgando y ajustando cada gesto para satisfacer al juez que vive en el vidrio. Esta nueva autoconciencia nos dio herramientas, pero también nos impuso una carga pesada. La pregunta, ¿quién soy?, dejó de ser filosófica para volverse una necesidad constante de validación. La identidad, a partir de aquí, se convirtió en una obra de teatro permanente. A medida que los espejos se perfeccionaron, dejaron de ser simples objetos de vanidad. Los artistas comenzaron a ver en ellos una herramienta para diseccionar la realidad. Ya no se trataba solo de pintar el mundo, sino de cuestionar nuestra posición frente a él. Jan Danach fue un visionario en este sentido. En El matrimonio Arnolfini, un espejo convexo al fondo revela lo que el ojo humano no alcanza a ver. Es una declaración de principios, el artista observa todo, incluso lo que está fuera del encuadre. Ese pequeño círculo de cristal cambió las reglas del juego. De repente, el espectador ya no es un visitante invisible, sino un testigo cómplice. Van Eyck nos invita a entrar en la escena, convirtiéndonos en parte de la historia. Siglos después, Velázquez llevó esta idea al límite en Las Meninas. Aquí, el espejo no refleja a los protagonistas, sino a los reyes que observan desde nuestra posición. Es un juego de espejos que desafía la jerarquía del poder. Velázquez nos atrapa en un laberinto de miradas cruzadas. ¿Quién está mirando a quién? Al incluirnos en el reflejo, el pintor destruye la cuarta pared y desmantela la idea de una realidad objetiva y estática. Con estos maestros, el arte dejó de ser una ventana al mundo para convertirse en un espejo de la conciencia. Entendimos que la identidad no es algo dado, sino algo que se construye en el intercambio constante con el otro. El espejo nos enseñó que la realidad es subjetiva y depende de quien la mire. Al posicionar al observador dentro de la obra, el arte moderno nació del caos de los reflejos. La identidad ya nunca volvería a ser la misma. Tras la obsesión personal por el reflejo, el espejo da el salto definitivo hacia la política. Luis XIV, el Rey Sol, entiende que el cristal no solo sirve para mirarse, sino para deslumbrar. Versalles se convierte en su escenario definitivo de poder absoluto. Entramos en el Salón de los Espejos, una joya de la ingeniería del siglo XVII. Aquí, 357 espejos recubren los muros enfrentados a enormes ventanas. Es la primera vez que la arquitectura se utiliza como una herramienta de propaganda visual a gran escala. Antes, el vidrio era un lujo inalcanzable, custodiado celosamente por los venecianos. Francia logró romper ese monopolio, fabricando espejos cada vez más grandes y brillantes. El salón no era solo una sala, era una demostración de soberanía industrial y económica. Al caminar por este pasillo, el visitante perdía el sentido de la realidad. La luz natural se multiplicaba, convirtiendo el espacio en un desierto infinito de destellos. El efecto buscaba doblegar la voluntad de los cortesanos ante la magnitud del monarca. El espejo obligaba a todos a estar bajo vigilancia constante. En esta corte, donde cada gesto contaba, el reflejo actuaba como un ojo invisible. La arquitectura no solo albergaba el poder, sino que lo ejercía sobre quienes transitaban el salón. Luis XIV se posicionaba siempre en el centro, donde la luz lo bañaba de forma divina. Los espejos no solo reflejaban al rey, sino que lo multiplicaban hasta el infinito. La identidad moderna comenzaba a construirse a través de esta escenografía de lo espectacular.
Así, el Salón de los Espejos transformó nuestra relación con el entorno construido. Ya no habitábamos espacios para vivir, sino para representar una versión idealizada de nosotros mismos. La arquitectura se convirtió en el espejo donde la historia se miraba para perpetuarse. A principios del siglo XIX, el espejo dejó de ser una pieza de lujo en palacios. Gracias a la producción industrial, el vidrio se abarató y llegó a manos de la clase media. Por primera vez, el ciudadano común pudo verse de pies a cabeza cada mañana. La aparición del espejo de bolsillo cambió las reglas del juego social. Ya no solo nos observábamos en casa, sino que llevábamos nuestra imagen a todas partes. La identidad se convirtió en algo que podíamos ajustar, corregir y consultar en cualquier momento. Con esta portabilidad, la apariencia dejó de ser un destino y pasó a ser una elección. La moda floreció como un lenguaje visual, permitiendo que cada individuo construyera su propia narrativa. El espejo se transformó en el editor de nuestra propia puesta en escena. La calle se convirtió en un escenario permanente donde la identidad era una performance constante. Observar y ser observado se volvió el pasatiempo favorito de las nuevas urbes. La mirada ajena, mediada por el espejo, dictaba ahora quién eras y a qué clase pertenecías. El espejo de bolsillo no solo reflejaba nuestro rostro, sino nuestras aspiraciones. Al retocarnos en público, enviábamos un mensaje sutil sobre nuestro estatus y refinamiento. La identidad moderna comenzó a definirse por la capacidad de proyectar una imagen impecable ante los demás. Así, el espejo se consolidó como una herramienta de autoconstrucción. Ya no éramos seres estáticos, sino individuos en constante evolución. Habíamos aprendido a mirarnos para, finalmente, aprender a elegir quién queríamos ser frente al resto del mundo. Hemos dejado atrás el vidrio azogado de Venecia para habitar un nuevo tipo de superficie. Hoy, el espejo no es un objeto colgado en la pared, sino una interfaz que llevamos en el bolsillo. La cámara frontal de nuestro smartphone ha reclamado el lugar de aquel espejo antiguo. Al encender la pantalla, no buscamos solo nuestra apariencia, sino una versión curada de nosotros mismos. Es un espejo que no solo refleja, sino que proyecta hacia el mundo una identidad editada. Hemos pasado de la observación pasiva a la fabricación constante de nuestra imagen. Este dispositivo se ha convertido en el arquitecto de nuestra identidad moderna. Cada selfie es un intento de capturar un instante perfecto, una validación externa que nunca parece ser suficiente. El narcisismo ya no es un rasgo de carácter, sino el motor de nuestra interacción digital. A diferencia del espejo tradicional que nos devolvía el silencio, el digital nos devuelve métricas. Likes, compartidos y comentarios actúan como un eco que confirma nuestra existencia frente a la mirada de los otros. Nuestra identidad se ha vuelto líquida, sujeta a la aprobación de una audiencia invisible. Estamos atrapados en un bucle donde el observador y lo observado son la misma persona. Esta hiperexposición ha fragmentado el yo en 1000 versiones distintas, diseñadas para cada red social. ¿Quiénes somos realmente cuando la pantalla se apaga y el reflejo se desvanece? Quizás el espejo digital no nos ha liberado, sino que nos ha vuelto esclavos de nuestra propia imagen. La búsqueda de la identidad moderna ha culminado en este laberinto de píxeles y luz. Al final, solo queda preguntarse si aún somos capaces de reconocernos sin un filtro de por medio.